Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Les agradecemos pues que nos acompañen el día de hoy en la correlación clínico-radiológica. Estamos en conjunto el Servicio de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y el Servicio de Radiología con la doctora Tatiana. El día de hoy vamos a hablar entonces de algunas puntualidades de lo que es el derrame pleural enfocado mediante imágenes, mediante el desarrollo de unos casos clínicos. Solamente para mencionar, la pleura es una membrana serosa de células mesoteliales que tiene varias funciones y que participa activamente en la mecánica ventilatoria. En la radiografía de tórax, lo que principalmente vamos a ver son las diferentes porciones de la pleura que se van a llamar dependiendo de la estructura que están recubriendo. Entonces podemos tener una pleura costal, una pleura diafragmática, una pleura mediastinal y una pleura cervical. Al mismo tiempo vamos a ver unos recesos. Los recesos son esos sitios en los que la pleura cambia abruptamente de posición, y en la radiografía de tórax, pues principalmente vamos a ver los recesos costofrénicos y el receso cardiofrénico, y así los vamos a ver en la radiografía lateral. En la tomografía de tórax, realmente la pleura no es muy delgada, por lo que una pleura normal no se ve en una tomografía. Realmente lo que podemos ver en la tomografía, pues podemos ver son las cisuras, la cisura mayor y la cisura menor en el pulmón, en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo, la cisura mayor, y estas nos van a permitir diferenciar los diferentes segmentos pulmonares. Con respecto a lo que les decía de que la pleura es muy delgada y no se puede ver, pues realmente lo que nosotros vamos a buscar es un subrogado de la pleura que se llama la línea intercostal. La línea intercostal básicamente se compone de la grasa extrapleural y posteriormente la fascia endotorácica se compone entonces de los músculos intercostales, las costillas, la grasa subcutánea y la piel. Em, ¿Qué pasó acá? Entonces, cuando tenemos un derrame pleural, lo que vamos a ver es una hipointensidad en la tomografía, que recordemos que por gravedad el líquido se basa en las regiones más posteriores del tórax, y esto es lo que vamos a ver usualmente en una tomografía. ¿Listo? Entonces vamos a empezar ahora sí con los casos. El primer caso, entonces, es un hombre de 61 años. Como antecedente tiene una artritis reumatoide diagnosticada en 1993. En estos momentos está en manejo con prednisolona y sulfasalacina y metotrexate. El paciente ya había recibido múltiples terapias biológicas y como antecedentes toxicológicos tenía un tabaquismo significativo y un consumo de alcohol y tetrahidrocannabinol que ya lo había suspendido. El paciente ya tenía un antecedente de una osteomielitis crónica en el húmero derecho, había tenido múltiples complicaciones infecciosas y ahora consultaba nuevamente por presentar una secreción purulenta en el codo derecho. Cuando lo estaban revisando, encontraron una masa en fosa ilíaca derecha y unas adenopatías en región axilar e inguinal. Y aparte de eso, el señor se quejaba de unos síntomas urinarios obstructivos desde hace 2 meses. Y le solicitaron un TAC de abdomen que se presenta entonces a continuación. Buenos días. En esta tomografía empezamos a ver líquido pleural derecho con engrosamiento leve y realce de la pleura. Múltiples adenomegalias en la raíz del mesenterio y retroperitoneales que rodean y desplazan estructuras vasculares. Un catéter de nefrostomía derecho por la obstrucción ureteral que tenía. Y las adenomegalias continúan hacia las cadenas ilíacas comunes. Alejo, recuerda de usar el cursor mientras la profe señala. Algunas tienen como áreas necróticas en el interior.
Entonces, pues lo primero que uno piensa es en un linfoma con todas esas adenomegalias y el compromiso líquido pleural, perdón, también puede ser secundario al mismo linfoma por infiltración del linfoma o por otras complicaciones que vamos a ver. Listo, doctora, muchas gracias. Efectivamente, entonces, en primera instancia se sospechó un síndrome de linfoproliferativo eh, y como las múltiples adenopatías y las masas estaban generando un efecto obstructivo sobre la vía urinaria, urología decidió insertar un catéter doble J y se solicitó una nefrostomía derecha. Por los hallazgos en pleura, solicitaron una radiografía de tórax que se presenta a continuación. Volvemos a ver el líquido pleural y hay ensanchamiento de la línea paratraqueal derecha y una imagen de contorno nodular en el mediastino también a la derecha, muy probablemente por adenomegalias en esta zona. Y en la proyección lateral vemos la línea, o sí, la línea pues como que siempre vemos sugestiva del líquido pleural de distribución libre, no hay signos de loculación. Listo, doctora, muchas gracias. Y ante los hallazgos, se decide complementar el estudio con un TAC de tórax contrastado. Nuevamente el líquido pleural derecho, ahí vemos los conglomerados de adenopatías en el mediastino. Y siempre que damos líquido pleural debemos medirle la atenuación, que dependiendo de eso pues es simple o es complejo. Si es mayor de 20 es un líquido que puede llegar a ser más complejo, aunque esto se va a ver mejor con ecografía. Si es por encima de 40 hay que sospechar que sea sangrado. Y también, además de medir la atenuación, debemos mirar la pleura, que esté gruesa o delgada o que esté realzando. Cuando realza, aunque no es pues muy específico, sí puede sugerir que haya sobreinfección o algún tipo de infiltración. En este caso, la pleura pues no, realmente no está muy engrosada, tiene un poquito de realce con el medio de contraste. No veo lesiones nodulares para pensar que haya pues como compromiso por linfoma de la pleura, pues no se ven los implantes, es solo el líquido. Listo, doctora, ahora le muestro el corte axial. Ahí vemos mejor las diferentes estaciones del mediastino que están comprometidas, las axilas, sobre todo la izquierda. El líquido lo vemos que está un poquito loculado porque hay líquido en la pared, en la parte anterior y hacia lateral del lado derecho. O sea que sí tiene algo de loculación. Y la telectasia compresiva por ese líquido. Doctora, por acá también algo importante a describir es el engrosamiento pleural. Ah, ¿Qué bueno, podría ahí sí se ve, dar? sí, ahí se ve un engrosamiento focal nodular de la pleura, pues no estoy muy segura si es también un poquito de líquido o si la densidad es más alta. Si la densidad es de tejido blando, pues podría ser un implante tumoral, pero no estoy muy segura de la densidad aquí pues en la pantalla. Listo, doctora. Entonces, con estos hallazgos que se encontraron en la tomografía de tórax, Medicina Interna solicita una toracocentesis diagnóstica y terapéutica. Y me gustaría que en este momento le prestemos mucha atención a las características del líquido, que es algo que con frecuencia nosotros como clínicos no observamos. Y el color y la apariencia, el olor que tiene el líquido pleural nos puede orientar a ciertas etiologías. En este caso tenemos un derrame turbio, francamente, y recordemos que cuando tenemos un derrame con estas características debemos pensar en tres cosas principalmente, en un empiema, en un quilotórax o en un pseudoquilotórax. Y una manera fácil de diferenciarlo es mediante la centrifugación, debido a que cuando usted lo centrifuga, un empiema va a quedar con un sobrenadante claro, mientras que el quilotórax y el pseudoquilotórax no va a permanecer con su turbidez.
Entonces este fue el líquido que se le drenó al paciente y estos son los estudios de líquido, donde tenemos entonces un líquido purulento con predominio de predominio linfocítico, con bastantes eritrocitos, y que cuando le aplicábamos entonces bueno, algo muy llamativo es que tenía la glucosa muy bajita, y cuando aplicábamos los criterios de Light, pues cumplía criterios para un exudado. Al mismo tiempo tenía una elevación de la ADA, eh, y por lo que les contaba de su apariencia, también se solicitaron los estudios de colesterol total y triglicéridos para hacer el diferencial con kilotórax y pseudokilotórax, donde encontramos una relación colesterol líquido pleural en pleura y en suero mayor a 1 y una relación triglicéridos en pleura menor a 0.25. Eh, no sé si de pronto si nos están acompañando los profes de neumo, entonces en este paciente con una sospecha de un síndrome linfoproliferativo, con una AR de larga data, con esos hallazgos que encontramos en pleura que nos describió la doctora Tatiana, si esto nos orienta a alguna etiología en específico. O alguno de los profes si quiere complementar algo ahí del caso clínico. Si se deja abierto el micrófono, si alguien quiere participar, me levanta la mano, por favor. Nemo no puede asistir a Alejo para que lo tengas en cuenta. Listo. Listo, listo, profe. Bueno, entonces, con este paciente, entonces, inicialmente el servicio de hematología tenía como dos consideraciones grandes, y es que el líquido fuera, pues el derrame pleural fuera secundario a compromiso tumoral por su neoplasia linfoproliferativa, pero también estaba en el diferencial el compromiso por artritis reumatoide. Debido a estos hallazgos de la relación colesterol líquido pleural y colesterol en suero mayor a 1. Yo, Hola, profe. yo te pregunto, y eso sí fue algo que consideraron muy vehementemente, porque es que con tanto ruido y con tanta neoplasia, pues uno pensaría que es más la parte maligna la causa del quirotórax. Sí, profe, sino que como ya les voy a mostrar algo, entonces con los hallazgos que encontraron que orientaban más a un pseudoquilotórax, pesaba mucho el diagnóstico de AR. E incluso Ah, cuando uno mira la bibliografía, el 80% de los casos son por AR o por tuberculosis. Realmente el compromiso neoplásico en el pseudoquilotórax es infrecuente, por lo que la principal sospecha incluso es que esto haya sido por la artritis reumatoide. Entonces, esta imagen es muy bonita y es donde podemos ver los cristales de colesterol en el líquido pleural, lo que nos hace inmediatamente el diagnóstico de un pseudoquilotórax. Aquí ya lo que le quería comentar, si alguno de los profes de pronto nos estaba acompañando, y es si a este paciente, entonces, como les mencionaba, que la tuberculosis es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes en este paciente, que también puede elevar en un paciente mayor de 35 años, pues a él se le debió haber hecho una búsqueda más exhaustiva de tuberculosis. A él simplemente se le pidieron los estudios tuberculosos. En esa hospitalización no se le solicitó biopsia de pleura, sino que se inició manejo pues, con esteroides, se inició el manejo para su neoplasia hematológica, y hasta ahí quedó la parte del derrame que se manejó fue con toracocentesis terapéuticas. No sé si alguno de los profes Alejandro, ahí. perdón, pero ¿por qué no pensar que también es por el mismo linfoma? Pues, ¿por qué pensar de otra etiología si tiene tantos, pues si tiene todos los hallazgos del linfoma? El linfoma obstruye el conducto torácico y esa puede ser una causa del pseudoquilotórax. ¿Por qué pensar en otra etiología si el linfoma lo explica?
Ya, después de hacer una búsqueda de la literatura, doctora, uno lo que describen es que el pseudoquilotórax no ocurre tanto por obstrucción linfática, sino por procesos inflamatorios crónicos de la pleura, eh, mientras que el quilotórax ese es el que más se asocia al linfoma. Entonces, como el diagnóstico de pseudoquilotórax era como tan llamativo por los hallazgos de cristales de colesterol, por la relación colesterol total en pleura y total en suero, se inclinó más hacia pseudoquilotórax por alguna entidad que le estuviera inflamando crónicamente la pleura, que en este caso la artritis reumatoide de larga data lo podría explicar. De igual manera, acá les cuento, pues el paciente continúa haciendo derrames pleurales y el paciente presentó múltiples complicaciones, principalmente infecciosas. Incluso hasta ahorita me puse a revisar la historia y hace 15 días el paciente le terminaron realizando una biopsia de pleura que incluso me sorprendió, pues como por qué se la habían hecho. Y lo que pasó fue que el paciente continúa haciendo derrames eh, a repetición, pero entonces en la última biopsia de pleura que le realizaron ya tenía compromiso neoplásico en pleura. Entonces, en eso vamos con el paciente. Realmente él se continuó manejando mediante toracocentesis terapéuticas y ya muy probablemente el derrame que tenga ahora, pues ya sí puede ser más de origen paraneoplásico. No sé si alguien tiene algún comentario respecto a este caso, quiere agregar Sí, no, algún... no, de acuerdo, mano. Lo que pasa es que yo creo que yo estoy de acuerdo con la doctora Tatiana, porque cuando los porcentajes, aunque son menores para asociarlo a un pseudoquilotórax, asociarlo a una neoplasia maligna, aunque son menores, la atmósfera y el ruido que está alrededor del paciente hace que esos porcentajes sean mayores. Es decir, probablemente en la serie de casos, las causas de pseudoquilotórax puedan ser esas, pero en un contexto de un paciente lleno de adenopatías, con implantes pleurales, ¿sí me entendés? Es más difícil ya como, para uno como clínico considerar que no es un derrame maligno, ¿sí me entiendes? Que no, pues, no es un pseudoquilotórax probablemente asociado al linfoma. Entonces esa es la parte interesante, que la atmósfera alrededor del paciente le indica a uno que esa es la causa más probable. Pero muy interesante lo que nos estás diciendo y es por eso queríamos traer el caso. Sí, sí, señor. Y de igual manera, para la doctora Tatiana, no se pudo confirmar, pues a él se le solicitó la citometría y quedó pues en el tintel de diagnósticos del pseudoquilotórax por AR versus pseudoquilotórax por el linfoma. eh, pues hasta el son de hoy no se pudo aclarar pues con certeza porque no se solicitó la citometría, pero no sé qué pasó. Yo ya pregunté en patología y ese resultado nunca estuvo. Entonces fue un caso muy ilustrativo de una causa poco frecuente de derrame pleural. Eh, Doctora, los hallazgos entonces que nos describió en la tomografía, de pronto ese engrosamiento pleural que quedaba la duda si era líquido loculado o no, ¿usted qué opina si nos orientan al diagnóstico de pseudoquilotórax? No, lo que han dicho del kilotórax es que la atenuación, la densidad del líquido es muy bajita, que incluso puede dar negativa, pero realmente eso en la práctica no ocurre. Los kilotórax tienen la densidad pues, de cualquier otro líquido pleural, entonces eso no haría la diferencia. Entonces, no, por imagen no hay manera de uno, pues como por características en la imagen, no hay manera de uno pensar que es un kilotórax, solamente pues ya cuando se hace la punción. Listo, y esos engrosamientos de pronto que nos ayuden a pensar en una inflamación crónica o no eran como muy típicos de No, inflamación. no, porque realmente era muy poquito, era muy leve el engrosamiento de la pleura, un poquito de realce, pues no era pues como muy importante el engrosamiento pleural. Listo, doctora, muchas gracias por sus comentarios. Vamos a seguir entonces, vamos a finalizar el caso. Como les dije, el paciente se diagnostica con un linfoma B difuso de célula grande. Se inició la prefase, el protocolo R-CHOP, presentó mejoría parcial pues, de este derrame, pero como les mencionaba, el paciente persistió haciendo derrames pleural
a lo largo del tiempo y con múltiples complicaciones infecciosas. Entonces vamos a continuar con el segundo caso, es un caso muy ilustrativo también. Un hombre de 40 años trabaja en una empresa de aseo de servicios generales y cuidando piscinas, tiene un gato. Como antecedentes, él tiene un VIH que se diagnosticó en 2012. El señor era muy mal adherente al tratamiento y cuando llegó al hospital ya tenía unos conteos de CD4 y una carga viral de 33.000. Eh, Él no refirió a antecedentes toxicológicos y tenía un antecedente de un sarcoma de Kaposi mucocutáneo. Él consultó por un cuadro de 20 días de evolución de tos, fiebre subjetiva, escalofríos y disnea de moderados esfuerzos. Eh, Al examen físico, él tenía una expansión asimétrica del tórax, una disminución del murmullo vesicular, una matidez a la percusión y en el abdomen tenía hepatoesplenomegalia. Se le solicitó esta radiografía de tórax. El hallazgo más importante es la opacidad del hemitórax izquierdo, que borra el contorno del diafragma, y en la proyección lateral lo vemos perdón, en forma difusa, lo que sugiere líquido pleural. La silueta cardíaca no se evalúa muy bien por la superposición del líquido. No logro ver como más, no estoy segura si se ve una loculación en el lado hacia la región lateral en el hemitórax izquierdo, parece que el líquido estuviera loculado. Profe, a veces el cambio de densidades que se ve en ese emisoras izquierdo lo puede sospechar que además del líquido, pero algo más hay de base o es muy difícil. Es muy difícil porque esa densidad del líquido pues tapa todo, entonces es muy difícil si debajo hay una consolidación o una masa. No, Porque no, no, es muy difícil. bueno, profe, porque no le da la impresión que, no sé si lo puede señalar como si hubiera como una bola ahí, no sé, señalarla, no Se ve solamente ahí, una sino zona más como densa como en la que hay una mitad. sola más densa, sí, más Sí, para cardíaca izquierda, que es sí, lo puede que... ser una consolidación o una masa, pues ahí sí es difícil. Listo, entonces, ante los hallazgos que nos describe la doctora Tatiana, se decidió complementar con un TAC de tórax contrastado. Entonces, se los presentamos a continuación. Empezamos a ver el líquido que está loculado, esa era la imagen que veíamos en la tomografía hacia la región lateral, tiene esa loculación de gran tamaño, atelectasia en el parénquima adyacente, tiene adenopatías en el hilio izquierdo, y la lesión que decía el doctor David la vemos en el lóbulo inferior, redondeada, es una consolidación con áreas de menor atenuación en su interior, probablemente Yo por creo que necrosis. vale la pena que hagas una pausa ahí y muestres bien al público que nos están acompañando también médicos generales, que cuál es la masa, cuál es el derrame, que sea más didáctico ahí, Alejo, con tu cursor, porfa. Por favor, Eso. podemos... Es más consolidación porque vemos que los vasos están adentro respetados. La consolidación puede tener esa forma como de pseudomasa y tiene unas áreas de menor atenuación en el interior, si quieres bajas un poquito, como de necrosis. Se lee más. Eso, ahí, Ahí. de necrosis o de oxidación, más el líquido pleural, pues obviamente en el contexto del paciente con SIDA es una infección. No va a ser el diagnóstico, pero uno piensa en ese diagnóstico cuando ve una lesión así única en el resto del parénquima. Creo que no había muchos hallazgos, pero cuando uno ve una lesión redondeada, consolidaciones, pseudomasa, con áreas de necrosis en un paciente con SIDA que esté muy inmunosuprimido, hay que pensar pues en ciertas entidades pues No, pero dígalo, profe, porque es que sí es muy probable y yo sé que ese Sí, diagnóstico como no ya es hemos muy tenido varios probable. casos que aunque es raro, hay que pensar en el rodococo que da Ujú. esta imagen de pseudomasa con áreas de necrosis. Usualmente es una lesión única. Bueno, o usualmente no, los poquitos casos pues, que hemos visto en el hospital ha sido muy parecido, una lesión única. De hecho, los 2 o 3 que yo he visto han sido en el lado izquierdo asociado a líquido, entonces hay que pensar en el rodococo en este contexto.
Sobre todo porque me interesa saber por qué usted considera, al ver la TAC piensa en rodococo, teniendo en cuenta que en el VIH hay un espectro tan amplio de enfermedades e infecciones oportunistas, más como por la forma de la consolidación, por la asociación con el derrame. Sí, porque es como una pseudomasa. De hecho, mira Ujú, que vos dijiste que era una masa, se ve muy redondo y tiene necrosis, se ven áreas quísticas o áreas de menor atenuación en el interior. Eso es como muy característico del rodococo, que haga necrosis y que haga como esa infiltración en forma de masa. perfecto, Y profe, y una diagnósticos diferenciales. tuberculosis, por ejemplo, una Ajá, tuberculosis también perfectamente podría ser, pero usualmente en la tuberculosis uno ve más compromiso del resto del pulmón, pero pues perfecto, profe. puede ser cualquier cosa. Doctora, Gracias, profe. usted, desde su experiencia muy claramente nos dice que eso puede ser sugiere una imagen de pseudotumor y pensar aquí en el contexto de un absceso pulmonar que también es redondeado. eh, ¿qué características lo orientan a uno a pensar en un absceso pulmonar Ah, no, es que esto en es un absceso. Esto es un absceso, pues tiene áreas adentro líquidas y Entonces, tiene aire redondo, es un absceso pulmonar. Pues lo puedes decir absceso o consolidación con necrosis, pero es lo mismo. o sea, hay listo? pus. Y Esa cosa que vos señalás ahí, pueden ser, eso es puro pus, listo. probablemente. Ujú. Doctora, y estos hallazgos en el líquido pericárdico que sugieren que también tenga un derrame pericárdico asociado. Pero es eh, muy poquito, pues si hay líquido pericárdico, pero no me parece que sea muy importante la cantidad y no le veo realce al pericardio. listo, Listo. doctora. Por acá les voy a mostrar la ventana pulmonar. Eh, acá podemos ver. Si quieres pasar eso más rápido por horas del tiempo, que ya vimos mucho las imágenes. De pronto esta parte sí mostrarla con más calma en la parte de los hallazgos anormales. Ahí está el derrame pleural. Y ahí va a aparecer, ahí va apareciendo la consolidación con necrosis, que obviamente en esta ventana no se logra apreciar tan bien. Listo. Entonces, nuevamente Medicina Interna solicita una toracocentesis diagnóstica y terapéutica, encontrándose entonces un líquido de aspecto purulento con un pH de 7, con predominio de polimorfos nucleares. Nuevamente la glucosa estaba muy bajita. Vemos una LDH francamente elevada y cuando aplicamos pues, los criterios de Light, cumple criterios para un exudado, el ADA fue negativo, los cultivos para aerobios fueron negativos, los estudios para tuberculosis fueron negativos y los hemocultivos fueron positivos para rodococos, como la doctora Tatiana lo había señalado muy bien. Entonces, acá es importante mencionar que el 80% de los pacientes que se presentan con infección por rodococo, la principal manifestación va a ser la pulmonar. Y algo muy llamativo y es que los pacientes que se presentan con lesiones cavitadas, inmunosuprimidos principalmente, es por compromiso por rodococo. Lo que menciona la literatura es que los diferenciales, que es la tuberculosis y la nocardia, frecuentemente no se presentan con estas características. Eh, entonces es llamativo pues, que este paciente haya presentado los hemocultivos positivos, que no se haya logrado encontrar en la pleura, más sin embargo por los hallazgos que describe la doctora Tatiana, que son muy sugestivos de infección por rodococo. Y los hemocultivos, con eso se consideró que la posible causa de todos sus hallazgos en pleura era la infección por rodococo. A este paciente entonces, bueno, y algo que les quería mencionar es que frecuentemente el rodococo le gusta invadir mediastino, pericardio y pared torácica, entonces por eso resaltaba los hallazgos pues, que describían en el pericardio y al paciente le iniciaron pues, cubrimiento antibiótico con ampicilva y cipro.
Sin embargo, el paciente luego de la toracocentesis se descompensó. Él presentó un choque séptico, hizo una falla respiratoria, hizo parada cardíaca, salió del paro, pero pues fue llevado a la UCI, múltiples soportes. Sin embargo, termina falleciendo por falla multiorgánica. Eh, Profe, no sé usted qué comentarios tenga usted que estuvo con este paciente, que lo conoció un poco más que nosotros. No, hermano, pues es que yo lo que puedo decir es más como algo muy de experiencia personal, pero que no sé si en la literatura está claramente establecido. Incluso la verdad no he hecho la búsqueda, a pesar de que es un tema que me interesa. Y es que cuando a estos pacientes uno les hace le hace la toracostomía o les drena ese empiema, hay una bacteremia muy importante. Y eso fue lo que pasó con ese señor. O sea, ese señor llegó del drenaje del líquido pleural y llegó completamente chocado, con falla respiratoria, hizo bacteremia por el rodococo. Es decir, y ahí fue cuando se nos murió. O sea, el paciente tuvo un choque con doble soporte vasopresor y finalmente terminó muriendo en menos de 12 horas. Entonces eso es bastante interesante, que a veces hemos visto que cuando drenamos esos empiemas, que son procesos fríos por el momento, pero cuando en el momento del drenaje a veces se ocurren episodios de bacteremia y los pacientes ahí se pueden tornar más enfermos. Listo, profe. Y ahí como para complementar algunas cosas que sugieren o lo que mencionan los autores en los textos es que en los pacientes con una inmunosupresión marcada, es decir, unos CD4 por debajo de 200, que tengan un nexo epidemiológico de contacto con estiércol o heces de caballos o de potros y que se presenten con esas lesiones que describió la doctora Tatiana, hay que considerar el rodococo como una posibilidad. Entonces es bonito cómo se correlaciona la clínica del paciente, que ahí lo que le faltó pues fue el nexo epidemiológico, que de igual manera como trabajaba en servicios de aseos posiblemente lo pudo haber cogido, con los hallazgos radiológicos casi que ya había una alta probabilidad de que se diagnosticara. Respecto a los cultivos, el rococo pues es un germen que dependiendo del medio en el que se cultive va a ser coco o va a ser bacilo, y que algo muy importante es que semeja mucho la tuberculosis. Entonces es uno de esos diagnósticos diferenciales de usted tener unos bacilos ácido alcohol resistentes positivos, pero con una PCR y cultivos de tuberculosis negativos. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, debido a que comparte similitud porque viene de la familia de las Corinebacteriaceae. Entonces, para que lo tengamos presente, y las colonias tienen un aspecto mucoide, color salmón rosado. ¿Listo? Como para complementar esos datos. Entonces vamos a continuar con el caso número 3, donde tenemos un señor de 64 años. Él como antecedentes en hipertensión arterial, le había dado COVID, pero sin muchas complicaciones. Le hicieron una laminectomía y una artrodesis de T4-T5 por una posible espondilodisquitis, negaba consumo de tóxicos y él consultó por un cuadro de un mes de evolución consistente en tos productiva, disnea progresiva, gravativa, y al momento de la consulta ya estaba en reposo. Él consultó a una IPS local donde le hicieron una radiografía de tórax, donde le encontraron pues un derrame pleural y lo remiten al hospital. Al examen físico tenía hipoventilación en la base pulmonar izquierda sin otros agregados. Entonces, por acá les mostramos la tomografía, pero antes de mostrar la tomografía les vamos a mostrar el reporte. Quisiéramos que estuvieran bien atentos viendo la tomografía para ver ustedes qué opinan. Entonces, este es el reporte. Eh, Dice, áreas de consolidación y vidrio esmerilado en pulmón izquierdo, de predominio en el lóbulo inferior, asociado a derrame pleural de aspecto loculado ipsilateral, en probable relación con neumonía y empiema sobreagregado. Y tenía unas atelectasias pasivas bilaterales. Entonces les presento la tomografía. Ve, yo no sabía que lo ibas a hacer así, me parece muy didáctico de tu parte. Entonces, teniendo en cuenta ese reporte, miren muy bien la tomografía los que nos acompañan para ver si encuentran más cosas que orienten a un diagnóstico.
Ahí lo más importante es el líquido pleural izquierdo con loculación, y si miran la pleura, como les dije, siempre hay que mirar la pleura, si está lisa o si está gruesa. Es una pleura con engrosamientos nodulares, o también podemos decir implantes nodulares en la pleura, tanto en la pleura mediastinal, si lo pones arriba, más arriba, empezamos a ver la pleura mediastinal gruesa y con nodularidad. Cuando hay compromiso de la pleura mediastinal, es un signo de neoplasia. La pleura mediastinal casi nunca se compromete por otras causas diferentes a las neoplásicas. Sigamos hacia abajo. Ahí vemos la pleura. El parénquima sí está colapsado, pero en el parénquima de la língula hay una zona de menor atenuación, el más anterior. Subilo, por favor, eso. Si ustedes ven, hay una diferencia de la densidad entre la telectasia, que es más densa, más brillante, por decirlo así, y hay una zona de menor atenuación. Sigamos hacia abajo. Profe, perdón, esa zona de menor atenuación es que me perdí ahí. La parte que quiere señalar arriba. Dentro de la telectasia se ve una zona de menor atenuación redondeada, que puede Sí. ser o una consolidación o una masa. Eso, Ah, exacto. ya. Ah, perfecto. Y bueno, hasta abajo vemos, miren el parénquima colapsado, que se ve homogéneo, se ven los vasos y los bronquios. Subirlo un poquito más, que ahí estamos cogiendo algo de líquido. Ahí es un parénquima homogéneo por la telectasia, no se ven lesiones adentro. Así esté colapsado, uno se puede mirar dentro de ese parénquima colapsado si hay otras densidades diferentes. Y lo otro muy importante que también hay que mirar son los bronquios. Vámonos para los bronquios. Hay una lesión endobronquial, ahí vemos el bronquio principal derecho, bájalo un poquito, perdón, izquierdo. Despacio. Y ahí se ve una lesión. Pues creo yo que es una lesión endobronquial, pero es lo mismo que cuando uno está ahí en la estación. Pero ahí sí, la nodularidad de la pleura, sobre todo nódulos tan grandes, la primera opción es neoplásica, y de la neoplasia es la primera opción en metástasis. Siempre que hay lesiones nodulares de la pleura, vamos a pensar primero en metástasis antes que en un tumor primario de la pleura, que es mucho más raro el mesotelioma. Entonces vamos a pensar en metástasis, y de las neoplasias más frecuentes, primero vamos a ir al pulmón. Si es mujer mama, ya pues pensamos en otra opción, pero siempre buscar primero en pulmón o en tórax un timoma, un timoma invasor. En este caso creo que es de pulmón con las metástasis pleurales. Perfecto, profe, es un tag muy sencillo, pero hay que traerlo porque nos ejemplifica eso que hemos hablado tanto en esta reunión de la segunda mirada, que ocurre en todas las especialidades, ¿cierto? A veces hay una segunda mirada que ve otras cosas, y aquí yo creo que es importante, Alejo, que volvamos a señalar todo eso, o sea, volver a señalar lo que es líquido pleural, ¿sí? Que es todo eso con esa densidad líquido pleural. No puede poner ese curso, pues bien, está señalando la telectasia. Eso, el líquido pleural, mostrar otra vez los implantes pleurales. Hasta que no los veas bien, no más el cursor hacia arriba. Ahí, puede ser. Usted ya sabe dónde están, búsquelos, hermano, y nos los muestra. Porque es que me parece importante que el público, si a veces esta reunión como es en virtual, queda uno con la deuda con el público de mostrarle bien los hallazgos. También tenemos más implantes Ahí pleurales. se ven, ahí se ven. Hay unos que son más claros, adelantarlo un poquitico. Ahí se empiezan a ver, ¿cierto? Esos son los implantes pleurales. Y me pareció, eso sí, no lo sabe, pues lo acabo de notar en el tag, lo que dije la profe, me era interesante, las densidades diferentes, mostrar la densidad de la telectasia. Nuevamente, ahí, sí, y de la lesión que dice la profe, que tiene una densidad diferente, que puede ser la masa. Mostrarlo. Esa es la de la telectasia, ¿cierto? Esa es la Esa telectasia. es la otra que tiene. Es una Esa que densidad está en la língula. completamente. Esa es la que es completamente diferente. Muchas gracias, profe.
Gracias, Alejo. Ahora, Seguí, muchas hermano, gracias. que nos está cogiendo un poquito el día, pero yo creo que los estamos viendo con calma y esa es también la idea. Listo, entonces nuevamente se solicitan los estudios de líquido, entonces el aspecto era sanguinolento. Vemos cómo predominan los monomorfos nucleares, y cuando aplicamos entonces los criterios de Light, entonces cumple para un exudado. Entonces un exudado linfocítico de aspecto sanguinolento. Eh, el ADA fue normal y los estudios microbiológicos fueron negativos. A esta paciente se le pidió la citología. El doctor Day fue muy insistente porque él la solicitó juiciosamente, que es el examen que se debe solicitar cuando usted sospecha un derrame pleural para neoplásico. Sin embargo, pues fue triste el saber que no se procesó la muestra. Yo estuve preguntando insistentemente en el servicio de patología y no se encontró la muestra, profe, por todo lado, esa muestra nunca llegó. Eh, Más sin embargo, la paciente pues terminó en biopsia por biotoracoscopia asistida, y se le diagnosticó un cáncer de pulmón izquierdo, un adenocarcinoma con compromiso pleural, como muy bien lo decía la doctora Tatiana, con esos hallazgos que menciona, con la mutación GFR con el del exón 19. Entonces, este fue como los hallazgos clínicos de la paciente. Que queríamos hacer énfasis en la importancia de pedir la citología. Recordemos que cuando uno lee la bibliografía, se dice que hasta tiene una sensibilidad hasta del 60%. Sin embargo, eso varía dependiendo de los tumores, y cuando tenemos los adenocarcinomas, principalmente ovario y pulmón, tiene un mejor rendimiento. Entonces, muy posiblemente la citología nos habría ayudado para tener más pistas de la etiología de esta paciente, pero vemos que a veces no le damos el valor que necesitamos como clínicos. Entonces, ese era uno de los mensajes que queríamos dejar con este caso. No sé el profe si quiere No, complementar y ni algo más. siquiera, yo creo que uno sí le da el valor, pero hay un problema de comunicación y finalmente yo después de analizar tanto esto, yo creo que los internistas tenemos ahí mucho que ver porque no dejamos una orden clara por parte de radiología en los cajones que son de sujeto a condición clínica, que es lo que lee el radiólogo. Normalmente cuando ya en estos últimos años yo pongo en mayúsculas favor mandar a ambas partes, tanto a patología como a microbiología, no han ocurrido tantos errores. Entonces tenemos que ser muy claros con la indicación por parte de radiología, porque finalmente nosotros somos los que tenemos el contexto clínico y sabemos qué queremos pedirle al paciente, ¿cierto? Si uno se queda con el primer reporte radiológico, entonces era una neumonía, un empiema y no había que mandar nada a citología, pero realmente este paciente la citología podía ser diagnóstica. Y en un segundo nivel, acá porque tenemos cómo hacer un VAS, pero en un segundo nivel, pues imagínense el enredo en el que uno en el que uno estaría si no le pide por lo menos un examen que podría ser diagnóstico, evitaría remisiones y muchas otras cosas. Listo, hermanito, Sí. sigamos con otro caso. Listo. Entonces, finalmente, pues la paciente se programó por una pleurodesis con una pleurectomía y se inició el manejo oncológico por parte de la especialidad. Entonces, ahora para hacer una pequeña revisión de lo que es el enfoque del derrame mediante imágenes, entonces quería citar el estudio realizado por unos colegas graduados recientemente, que encontraron que en nuestro hospital la principal causa de derrame es la malignidad, seguido del paraneumónico y en tercer lugar la falla cardíaca. El 85% se le solicitó una radiografía de tórax, que es el estudio inicial para todo paciente que usted sospeche un derrame pleural, y un 62% un TAC de tórax, que recordemos que no todo derrame pleural debe ir con TAC de tórax, pero sí debería ir con una radiografía. Y a estos pacientes, como la idea era que para poder conocer la causa, pues a todos se les realizó toracocentesis. Vamos a desarrollar este algoritmo que propongo para resumir todo lo que nos mencionó la doctora Tatiana. Entonces, vamos a empezar primero mencionando que cuando usted tiene un derrame, un paciente con clínica de derrame pleural, lo primero que uno va a pedir es una radiografía de tórax, y uno va a mirar principalmente cuál es la localización, cuál es la magnitud del derrame. Si bien los textos no te queda la duda de si es masivo o no, pues puede sugerir una etiología o no, pero sí hay unos hallazgos que
hay unas etiologías puntuales que uno debe considerar. Y si usted tiene una causa clara, pues debería darle manejo a la causa, pero si no mejora o tiene una presentación atípica, es decir, el paciente que usted tiene un derrame bilateral, pero no tiene cardiomegalia, no tiene factores de riesgo cardiovasculares, o tiene fiebre, o no mejora a pesar del uso de diuréticos y ya tiene diagnóstico de falla cardíaca, pues los pacientes hay que estudiarlos. Recordemos que la ecografía también nos muestra unos hallazgos, por ejemplo, si es anecoico, pues puede ser trasudado, pero también puede ser exudado, mientras que todos los otros complejos, septado, no septado, si es tiene una ecogenicidad homogénea, pues eso va a sugerir que es un derrame exudado. Y finalmente, si usted no encuentra la causa a pesar de los estudios iniciales, o si usted diagnostica un empiema y le va a hacer un drenaje completo de cavidad, o si falla el drenaje y lo van a programar para cirugía, esos pacientes son los que deben ser llevados a tomografía de tórax. Y es importante entonces que no todo paciente que se sospeche un derrame pleural y se estudia, hay que dejarle una sonda tórax, sino que simplemente uno hace el drenaje para la toracocentesis, lo estudia y según el estudio usted va a definir qué tiene. Entonces vamos a mencionar, empezando con el derrame para neoplásico, entonces lo que nos decía la doctora Tatiana, un engrosamiento pleural nodular, o si tenemos un engrosamiento pleural parietal mayor a 1 centímetro, como lo estamos viendo en esta imagen, o si tenemos como el caso de la paciente implantes pleurales, pues que también es muy similar al engrosamiento pleural nodular, que uno lo puede encontrar con esos nombres en los textos, eh, o el engrosamiento de la pleura mediastinal y ese engrosamiento circunferencial de la pleura son muy sugestivos de malignidad. Ojo, sugestivos más no diagnósticos. Hay otros hallazgos que lo pueden sugerir a uno y es si usted tiene nódulos pulmonares o también tiene masas abdominales, eso también aumenta la probabilidad. Incluso hay un score que mencionan algunos textos y es la presencia de estos 4 hallazgos que les decía, o la presencia de masas en pulmón o en abdomen y la ausencia de cardiomegalia, derrame pericárdico o de loculación en el pulmón. Si tiene un puntaje de 7 puntos, aumenta bastante la probabilidad de que eso sea un derrame pleural paraneoplásico. Con respecto al paraneumónico, entonces, al empiema, perdón, entonces hay un signo que se llama el signo Split sign, que es se los muestro por acá, vemos cómo hay una diferencia entre la pleura visceral y la pleura parietal, donde podemos ver claramente la diferencia entre las dos y acá vemos el líquido. Es un signo que es muy sugestivo de derrame paraneumónico. La presencia de burbujas de aire también es sugestivo de empiema. También podemos encontrar englosamiento pleural, vemos que no es específico del derrame pleural paraneoplásico, por eso les digo que no podemos hacer diagnósticos. Eh, el aumento del realce también es sugestivo del empiema. Al mismo tiempo, si usted tiene un derrame pleural oculado de forma lenticular, es decir, con forma similar a una lenteja, si el borde si el margen es liso y el líquido es homogéneo, eso también sugiere empiema. Eh, Cuando tenemos adenopatías mediastinales, o cuando tenemos compromiso de la grasa extrapleural, que recordemos que después de la pleura parietal está la grasa extrapleural que nos separa la pleura de la fase endotorácica. Cuando tenemos ese compromiso siempre debemos considerar el empiema. Cuando vemos el rendimiento del TAC para el diagnóstico del empiema, los hallazgos que más nos van a ayudar son el realce y el engrosamiento pleural. Vemos como los otros pues se quedan un poco cortos, y cuando vemos el rendimiento del TAC para el derrame paraneoplásico vemos como tiene una sensibilidad del 68% y una especificidad del 78%. Y cuando lo comparamos contra la ecografía vemos como hay unos hallazgos en la ecografía que como lo son el engrosamiento del diafragma o si podemos ver algunas metástasis, puede llegar hasta un 100% la especificidad de la ecografía, por lo que vemos que es una herramienta que cada vez está tomando más fuerza. En el caso del absceso pulmonar, que la doctora lo describió ahora,
simplemente para puntualizar unas cosas, y es que cuando tenemos un absceso pulmonar, esta es como la imagen característica y hay unos hallazgos que es redondo, que tiene un ángulo agudo, es decir, un ángulo menor a 90 grados con respecto al tórax. La pared es gruesa, irregular, puede contener aire y puede tener una interrupción abrupta de los brazos y de los bronquios. Mientras que cuando lo comparamos con el empiema, vemos como el empiema entonces tiene más forma lenticular y vemos como el ángulo que se forma con la pared torácica es obtuso, la pared es delgada, regular, puede tener el signo del splite, puede contener aire, ¿listo? Que a veces pensamos que toda lesión con aire entonces es un absceso, pues los empiemas si tienen una fístula broncopleural pues puede tener aire, y algo muy importante es que comprimen el pulmón adyacente, mientras que el absceso respeta el pulmón adyacente. Entonces, eh, por acá les muestro. Y finalmente les muestro los hallazgos del derrame pleural paraneoplásico, donde el derrame pleural tuberculoso, perdón, en el cual no hay unos hallazgos específicos. Podemos encontrar desde engrosamiento pleural difuso, split sign, podemos encontrar cambios en el parénquima, los micronódulos, el patrón en árbol en gemación, eh, podemos en las cavitaciones, podemos encontrar calcificaciones pleurales cuando ya tenemos una pleuritis crónica o compromiso de la grasa extrapleural. Y otros dos hallazgos que quería mostrarles son los hallazgos del pseudotumor. Recordemos que el pseudotumor es cuando presentamos derrame pleural oculado, eh, y la apariencia es como una consolidación redondeada que simula la apariencia tumoral, pero como vemos, esto es líquido contenido en las cisuras, y esto es sugestivo pues del líquido loculado y que a veces pues confunde al clínico para pensar que es un tumor. Lo otro es el derrame pleural subpulmonar, que el derrame pleural subpulmonar es cuando el líquido está básicamente debajo de la base del pulmón y por encima del diafragma. Lo que vemos es que no hay un franco borramiento del ángulo costofrénico, sino que hay una lateralización de la cúpula con un aplanamiento, y vemos como hay una línea recta, no como las otras líneas que les mostramos ahora, que era más asintótica, esta más recta, que sugiere un derrame pleural subpulmonar. Y cuando es del lado izquierdo, pues nuevamente vemos como el ángulo costofrénico está libre, pero vemos que aquí hay una opacidad, y algo que sugiere mucho es en el lado izquierdo es cuando la diferencia entre la cámara gástrica y esta línea es mayor a 2 centímetros. Nuevamente en la lateral vemos como hay una línea recta. Entonces, para finalizar, tenemos entonces un paciente con clínica sugestiva de derrame pleural. Pues el primer estudio de la radiografía de tórax, que vamos a mirar la localización, si es masivo o no, si tiene presentaciones atípicas, una imagen de pseudotumor, un derrame subpleural. Si en la radiografía de tórax y la clínica nos sugieren una causa, pues vamos a tratar esa causa, pero si tenemos un cuadro más atípico o si ese paciente no mejora, o si no conozco la causa, pues lo voy a llevar a toracocentesis, aclarando que tiene que ser susceptible a punción. En la toracocentesis, pues vamos a ver entonces las características tanto ecográficas del líquido que nos pueden sugerir una etiología, también vamos a ver las características macroscópicas del líquido, y en caso de que no tengamos una causa, se vaya a programar para drenaje completo porque es un empiema o porque falló el drenaje y lo van a programar para cirugía, vamos a pedir un TAC de tórax contrastado. En el TAC de tórax contrastado, cuando desconocemos la causa, pues entonces vamos a mirar los hallazgos que les mencioné ahora en el paraneoplástico, los hallazgos que les mencioné en el empiema, siempre hacer el diagnóstico diferencial con el absceso, y con el derrame pleural tuberculoso, la clave es mirar el parénquima. Pues como vemos, los hallazgos en pleura son muy variados, son poco específicos, y siempre pues correlacionarlo con la clínica. Y finalmente, si después de estas ayudas no encontramos la causa, pues vamos a considerar otras imágenes como la PET, la resonancia y la videotoracoscopia. Muy bien, Alejo, muy didáctico, hermano, lo que acabaste de hacer. Me gustó mucho y las imágenes que trajiste.
Profe, lo del split sign todavía no lo ha asimilado muy bien. ¿Será que nos lo explica, profe Tatiana? Eso es la separación de las dos pleuras, la visceral y la parietal, y las dos realzan con el medio de contraste. Eso es lo que se ha definido como el split sign, que es separaditas las pleuras, obviamente pues porque hay líquido, y las dos con engrosamiento y realce, sobre todo el realce con el medio de contraste, que eso quiere decir que es un líquido complejo. Uno no debe decir en piema por imagen, simplemente decir que es probablemente un líquido complejo, probablemente sea un exudado, pero pues hasta ahí, decir que O sea, realmente el split probablemente sign es sea un realce de la pleura. Es lo que decimos realce, como sí, realce. Es el el realce realce. de la pleura, entonces hace más evidente pues como las dos pleuras, la parietal y la Ah, ya. visceral. Pensé que teníamos que ver otra cosa. Es el realce como tal. Es el Perfecto. realce y el engrosamiento, sí. Perfecto, profe. Hay una cosa muy importante en los derrames plurales, no sé qué piense la profe Tatiana, pero a veces nos llegan pacientes con derrames plurales masivos o derrames plurales muy importantes unilaterales, y lo primero que hacemos es hacer una tomografía, ¿cierto? Y la profe me puede de pronto corregir, pero yo creo que esto influye mucho en la parte de evaluar cuál es la causa del derrame, porque el parénquima está todo colapsado. Entonces, a veces lo que queremos, y le digo yo por lo menos a mis residentes, es no, primero, si es claramente un derrame pleural, primero hagamos la toracocentesis, ¿cierto? Porque el paciente está sintomático y de todas formas necesita su toracocentesis terapéutica, y ya luego de que el derrame esté resuelto, hacemos la tomografía para ver bien el parénquima pulmonar. Obviamente, dependiendo de cada caso clínico, puede uno tomar decisiones diferentes, pero me parece que puede ser un buen punto de práctica clínica. No sé qué piense la profe. Sí, claro, total, porque si el pulmón está menos colapsado, va a ser mucho mejor evaluarlo. Pues sí, idealmente primero drenar el líquido. Perfecto, profe. Y finalmente mostraron la diapositiva de cómo diferenciar el absceso del derrame pleural, porque yo sí recuerdo mucho que he tenido que preguntarle a la profe Tatiana por tomografías donde por parte de un primer radiólogo no queda muy claro, y incluso ha sido diferente la opinión de la profe con relación a si era absceso o si era empiema. Entonces, no sé, profe, si quiera darnos algunas recomendaciones finales con esto, como para terminar la reunión. Y En tomografía es mucho más fácil que en radiografía porque el absceso intrapulmonar está usualmente rodeado pues de parénquima, o si está contactando la pleura tiene ángulos agudos con la pared, mientras que si la colección es pleural los ángulos son obtusos y uno puede como seguir pues como la colección y juntarlo con el espacio pleural, o si ve, perdón, el signo del split, las dos pleuras realzando, también ayuda a pensar que es de pleura. Hay como varios signos en tomografía, pero el más importante es que esté rodeado de parénquima en el caso del absceso pulmonar, y si está en contacto con la pleura, que tenga ángulos agudos. Listo, doctora. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias pues, por su participación activa. Creo que quedaron mensajes claros, fueron unos casos ilustrativos, unos más complejos que otros, pero creo que todos nos dejan una gran enseñanza. Por acá veo que hay una mano levantada, profe, creo que nos da un minutico para ver esa pregunta. sí, vení. Sí, señor, ya le habilité el micrófono. A veces pasa que levantan la mano por error, porque ya le habilité el micrófono, pero no escuchamos Listo. sonido. ¿Qué te digo, Alejo? No, me gustó mucho lo que hiciste, y yo sé que detrás de esto hubo un trabajo muy arduo de parte tuya. Me gustó mucho eso porque pudiste hablar incluso directamente con la profe Tatiana para que te mostrara los hallazgos. Escogimos los casos, nos faltaron unos casitos, pero fueron los más representativos, por lo menos que queríamos traer porque nos parecían los más didácticos. Y me parece que la parte teórica que hiciste la hiciste muy bien, fue muy concreta y muy puntual. Yo te felicito porque sé que me parece que no hay nada para reprocharte, o sea, muy, muy buen trabajo el que hiciste. Te felicito, me alejo, y me parece que siendo un tema que a veces como cuando lo damos como un seminario o
como un gran seminario nos distraemos mucho. Yo creo que de esta forma, con estos casos clínicos, quedamos con unas metas de aprendizaje muy interesantes. Y gracias a la profe Tatiana siempre por acompañarnos. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta Bueno, luego, profe, profe. Chao. gracias también a usted, profe, por el apoyo. Bueno, y espero pues que les haya servido. Nos vemos entonces en la próxima reunión.